Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Nuestro invitado especial de hoy nació en la ciudad murciana de Cartagena. Miembro de la Real Academia Española, trabajó como reportero especializado en conflictos internacionales durante 2 décadas, hasta que le dio otro rumbo más literario a su carrera. Autor de Las aventuras del capitán Alatriste y de Lorenzo Falcó, un personaje recién llegado a su obra, lleva desde 1991 escribiendo una página de opinión en la revista XL Semanal. Precisamente su artículo La posada de Dickens se llevó este verano el Premio de Periodismo Mariano de Cavia. También es editor y cofundador de la web de libros y autores Zenda. Hace 2 semanas llegó a las librerías su nueva novela, que ha titulado Línea de Fuego, y está publicada por Alfaguara. Damos la bienvenida a Arturo Pérez Reverte. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas de amor te hará olvidar. Hemos empezado con adiós mi chaparrita, pero en realidad le decimos hola Arturo, ¿qué tal? Me hace gracia porque no sé si me oís, yo no me oigo bien, pero me oís bien, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, vale, ¿Tú no te oyes? No, pero es igual. Esa me la cantaba mi padre cuando era pequeño, así que me hace gracia que abarréis con esa canción. Es que está en el libro, ¿eh? Tengo que decirte que está en el libro. Yo me inspiro siempre en tu libro. Hoy vienes con un libro gordo. Yo decía, Arturo viene con el libro gordo de Petete. ¿Cuánto tiempo llevabas dándole vueltas a esta novela? Pues muy poco, fíjate. No, esa novela es de esa, igual que novelas que toda la vida se van... No, ya está bien. Que igual que novelas que toda la vida se van fraguando, esta nunca quise escribirla, nunca tuve intención de escribirla. O sea, pero, esta novela tan gorda nunca tuviste intención de escribirla. No, la Guerra Civil no pensaba tocarla como novela, pero de pronto, hará cosa de un año, la vi las novelas las ves, o ya te ven a ti. Y dije, pues mira, sí, entonces me puse. Yo pensaba haberla escrito despacio para el año 21, pero la pandemia y el confinamiento me hicieron pues estar trabajando continuamente, así que bueno, no paré de trabajar. Sí, es que la has hecho muy rápido, realmente. Sí. Línea de Fuego, que es como se titula la novela, narra un sangriento episodio de la Guerra Civil con todo detalle y con toda crudeza. Casi te parece que estás allí. Es una novela con, yo diría, con muchos sonidos, el sonido de los aviones, de las bombas, de las armas, el sonido de los cuerpos que caen, o sea, y también, bueno, el sonido de las blasfemias, los gritos, los gemidos, y es una novela con muchos olores. Una novela de guerra, o sea, es una novela de... Justamente yo quería hacer eso, ¿no? Hay muchas novelas sobre la guerra civil, algunas son muy buenísimas, ¿no? Pero casi todas hablan de la retaguardia, ¿no? De que luego la represión, las cunetas, las cárceles, los campos, que todo eso evidentemente tenía que estar contado y está muy bien contado además. Pero el frente, el combate, la línea donde más gente murió precisamente. Fíjate, solamente en el Ebro murieron 20.000 hombres, porque ahí no había mujeres prácticamente, en solo 3 meses y medio. Entonces eso se está olvidando. La trinchera, el que de verdad luchó allí, pues eso, la guerra. Sí. Entonces quise hacer la novela de guerra, no la novela de guerra de la guerra civil, pero de la guerra. Oye, Arturo, ¿todas las guerras se parecen o al contrario, no hay ninguna guerra que se parezca a otra? A todas se parecen, todas tienen, porque en todas, al final lo que hay, o sea, cuando las ves desde lejos son diferentes, ¿no? Hay diferentes ideologías, diferentes banderas, diferentes razones, cada uno tiene motivos para hacer lo que hace en uno u otro bando, ¿no? Pero cuando te acercas a ellos, cuando te acercas al ser humano, a las personas, pues al final es lo mismo: hambre, frío, miedo, rencor, heroísmo, cobardía, lucidez, amargura, disparate, sed, miseria, ¿no? Y eso ese factor común las une a todas. Entonces, digamos que la parte de esas guerras que yo viví como reportero en las guerras, me la he llevado, digamos, como capital biográfico, entre otras cosas, a esta novela. Leer ahora esta novela en la era del coronavirus es como constatar que la desolación siempre puede ser peor, ¿no? Sabes que muchas veces se habla de la situación que vivimos en términos bélicos. ¿Tú crees que se parecen en algo una pandemia y una guerra? No,
Se parecen en que la humanidad se ve azotada por desastres desde que el hombre tiene memoria. En 3.000 años de memoria escrita hay un montón de guerras y de desastres. En ese sentido sí que golpea a la humanidad, porque el mundo es un lugar cruel, la naturaleza es un paisaje hostil, y ese paisaje hostil, en forma de violencia, tanto violencia, digamos, geológica como violencia humana, se manifiesta, ¿no? Pero por lo demás, no. Oye, las citas que has elegido para abrir la novela son fabulosas. Hay una de un oficial de una división republicana que dice: ni nosotros éramos unas bestias rojas, ni ellos tipos asesinos fascistas. Ellos y nosotros, los mejores de ellos y los mejores de nosotros, éramos jóvenes y buenos. Digo esto porque parece que está de moda ponernos a caldo a nacionales o a republicanos, porque creo que sería mejor que nos juntásemos y los hiciéramos callar a estacazos. Sí, esa es una cita del libro Alfambra, contado por un republicano. Sí, yo al comienzo de la novela, como ves, pues hay varias citas de ambos bandos, ¿no?, con las que intento, digamos, centrar el paisaje que voy a contar en la novela. Es que queda muy claro a lo largo de toda la novela que muchos combatientes no saben ni por qué están ahí. Es decir, están ahí por casualidad. Simplemente a unos los metieron, por ejemplo, en un camión con otros vecinos del pueblo porque el camión pasó por el pueblo. Pero eso no me lo invento. Eso es una gran verdad. Sí. Por eso te digo que era una guerra de gente que a veces estaba pues en un lugar sin ninguna convicción ideológica. En esas trincheras había gente que tenía evidentemente ideología, la había, claro, pero era la minoría, la mayor parte, pues como en todas las guerras del mundo. Están porque les ha tocado por muchas y diversas razones, ¿no? De hecho, que había gente que se pasaba de bando, que no quería, yo qué sé, pues por mis razones. Bueno, hay gente que tenía hermanos en el otro bando, claro, y decía, bueno, a ver si me lo encuentro. Pero todos hemos tenido. Esta es una novela dedicada, digamos, a nosotros. Es decir, mira, a nuestros abuelos les pasó esto, ¿no? A tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo les pasó esto. No está todo tan claro como te cuentan, una línea que separe el bien del mal, los buenos de los malos. No. Todo fue mucho más complejo, ¿no? Quiero contarte la historia. Ven conmigo, vas a correr, vas a pasar miseria, hambre, con tu abuelo y tu bisabuelo. Y todos estuvimos en los dos bandos. Pues yo tuve gente, mi familia, mi familia paterna hizo la guerra y materna en la zona republicana, con los republicanos, mientras que otra parte de mi familia la hizo con los nacionales. Sí. Es que así Pero fue. Que te digo que muchas veces era cuestión de azar, ¿no? Y sabes que es especialmente conmovedor el caso de la Quinta del Biberón, que eran niños. 17 años. Es que... Hacían nació en el 20, ese año cumplían 18. Ahora fíjate en un chaval de 17 años, si te lo imaginas, y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Bueno, eran chicos más duros que ahora. Ya, bueno, también es verdad. Era otro mundo más duro en general. Nos hemos blandenguizado. Claro, todos eran más duros, los padres, los abuelos y los hijos, ¿no? Pero realmente lo que es terrible es cuando llego a ver este libro, he manejado muchísimo material, memorias, recuerdos, sobre todo libros de memoria, ¿no? Entonces, claro, que te cuenten, ¿no? Recordar críos de 17 años pasando aquello, mutilados, corriendo. Los llevaban las madres al cuartel de la mano con un bocadillo envuelto, llevándolos de la mano. Algunos se ponían el pantalón largo por primera vez para ir a la guerra. O sea, esa tragedia. Entonces, claro, me daba mucha pena que esa parte se olvide, solamente se hable de la otra, y no se hable también de todo este inmenso holocausto que hubo allí en las trincheras a 15 metros unos de otros. Ahora que hablábamos de la falta de ideología, de una idea política concreta en muchos casos, tú dices que la mayor parte luchan contra las ideas de los demás, que esto me recuerda lo de votar en contra más que a favor, que hacemos también. Eso es muy español, ¿verdad? Es muy español, sí. Eso, normalmente la gente no vota a favor de su partido, o del partido, sino que vota contra otro partido, ¿no? Exactamente. Y en la guerra civil también fue un poco lo mismo, ¿no? La gente se movilizó, los que se movilizaron, no por defender ideas propias, porque muy poca gente tenía una ideología propia, sino por combatir las ideologías que les estaban imponiendo los otros, tanto en un bando como en otro. Ajá. Y queda muy clara también en la novela esta idea de que en el fondo y en la forma es cuestión de pelotas, por no decir otra cosa. Tú dices otra cosa, yo digo pelotas. Yo no, lo dicen los personajes. Bueno, los personajes. Bueno, o sea, es que no. No, bueno, tú has escrito en boca de los personajes otra cosa, ¿no? ¿Quién se atreve y quién aguanta más? Todo muy español, muy propio de ambos bandos. Mira, leo esto. La guerra está siendo con demasiada frecuencia el empecinamiento de unos y otros en torno a un punto que se toma, se pierde, se vuelve a tomar y perder, y ambos contendientes se desangran aferrados a él incluso cuando deja de tener valor táctico o estratégico, cuando todo se convierte en simple y sangriento choque de carneros. La mayor parte de los combates, las batallas de la guerra civil fueron eso, fueron empecinamiento, tomar una colina, perderla, tomarla, a veces 7 veces en un día, ¿no? La de gente que moría, y eso es el yo no voy a ganar pero que no gane el otro. Eso es muy español, ¿no?
¿no? Que todos pierdan. Y en la guerra civil se dio continuamente. Eso es lo trágico también es eso, ¿no? Sí, bueno, hay un momento complicado. Dice Bascuñana, un capitán republicano, cuando descubres que una guerra civil no es como crees al principio, la lucha del bien contra el mal, solo un horror enfrentado a otro horror. Así es. Porque claro, insisto, cuando estás fuera lo ves con claridad, ¿no? Tienes, bueno, las ideas buenas, malas, república legítima, franquismo ilegítimo, todo eso está claro, ¿no? Pero como te acercas solo ves miseria, dolor, hambre, sufrimiento. Horrible, sí. Mi idea era que cuando llevase leídas 100 páginas de la novela, al lector ya no le importase, hay 8 personajes o 9, ¿no? Principales, quiero decir. Hay un montón. Bueno, pero yo me iba haciendo una lista, Los principales son, los primeros meses son 8, ya lo sé, los primeros son 8 o 9. Yo quería que cuando el lector llevase 100 páginas leídas, ya le diese igual si era republicano o era nacional. Es que da igual, que se fijase en la peripecia humana, ¿no? Y eso es lo que he intentado conseguir con la novela. Bueno, me ha llamado la atención el esfuerzo que has hecho con el vocabulario, ¿no? Que emplean los personajes en función de su procedencia, de su procedencia geográfica y social. Pero hay términos comunes, como referirse a los fascistas como fascistas y a los rojos como rogelios, ¿no? O remigios, que yo no sabía que se les llamaba así por un programa de Radio Nacional. Sí, un programa de Radio Nacional que se llama El Miliciano Remigio, para que es un programa satírico en el cual se reían, por supuesto, el locutor de los milicianos republicanos, y entonces se quedó lo de remigios como nombre como nombre de guasa del enemigo en ese caso. Decías que la guerra fue cosa de hombres, pero también hubo mujeres. No decía que la guerra fue cosa de hombres. Digo que en la batalla del Ebro no hubo mujeres que cruzaran el Ebro. De hecho pero podemos decir que fue cosa de hombres. Porque todas las guerras son cosas de hombres. Exacto. En las guerras quien suele luchar en el frente suelen ser los hombres. Pero con eso quiero decirte que ya le llama la atención que la novela empieza con mujeres en la guerra, en la sección de transmisiones. Eso llama la atención, ¿no? Bueno, yo necesitaba mujeres por muchas razones, ¿no? La mujer fue primero la que más perdió en la guerra, fue la mujer sin duda, ¿no? Bueno. Perdió en 3 años un siglo de evolución y de ellas sabían que si perdían la guerra iban a retroceder mucho. Yo necesitaba, lo que pasa es que a mí la miliciana folclórica de las fotos de Life no me valía, porque eso fueron 4 días y 4 fotos, ¿no? O sea, eso es la película Libertarias de Aranda, o sea, eso no tiene que ver con la realidad. Yo quería mujeres serias, mujeres formadas, comunistas hechas en disciplina de partido y con cursos en Rusia o tal. Yo quería gente solvente, digamos, incluso técnicamente. Entonces decidí crear una unidad de la tecnología de transmisiones para que acompañase a la brigada republicana cruzar el Ebro y de esa forma poder mover mujeres por el campo de batalla. Mujeres que tienen que continuar escuchando esa frase, este no es sitio para una mujer. Sí, porque el machismo se da igual en república que en republicanos que en nacionales. Ahí, ¿no? Y además hay testimonios muy interesantes y a veces muy tristes de mujeres que contando sus experiencias con los republicanos, que tan tristes como con los nacionales, y el machismo y tal y eso, y por supuesto siempre manteniéndose a salvo y cuidándose siempre, como decía una de ellas. Pues a veces es que solamente son de izquierda los camaradas, de cintura para arriba. Efectivamente. Bueno, evidentemente no les vamos a contar qué pasa en la novela, pero sí hay detallitos que podemos comentar, por ejemplo, cómo los combatientes rompían sus carnés de afiliación política y sindical, ¿no? Antes de un asalto, porque claro, uno de esos documentos en manos del enemigo les podía llevar directamente al paredón. Sí, eso es cierto, eso no me lo he inventado, eso lo encontré en memorias de uno de los combatientes, ¿no? Antes de cruzar el Ebro todos rompían los carnés y estaba el suelo de la orilla lleno de carnés rotos por si acaso caían en manos de los que no sabían cómo iba a amanecer el día y hacían eso por si acaso. Bueno, hay momentos en los que el desconcierto es tal que uno no sabe si corre en medio de los suyos o en medio de los enemigos, lo que tú decías, pero no solo el lector, sino ellos mismos, ¿eh? Bueno, eso me pasó a mí también. Ten en cuenta que la guerra es un lugar muy complejo. La guerra no es como en las películas. La guerra es no es un lugar organizado. No, es un caos geométrico en el cual las rectas son disparos, ¿no? Entonces tú ves una pequeña parte, tú estás ahí agazapado y ves a tu compañero, te ves tus manos, lo que te cae encima y te asomas un poquito y ves algo, pero no ves el conjunto. Entonces yo necesitaba que el lector participase de ese caos, ¿no? Entonces, bueno, como yo tengo algunos recuerdos de caos personales, me he llevado, digamos, mis recuerdos, mi experiencia a los personajes y esa forma de correr de noche que no sabes dónde estás o para dónde vas, eso es muy frecuente. Oye, ¿cuál era el papel, Arturo, de los comisarios políticos en el bando republicano? Pues el de los curas o oficiales en el bando nacional, o sea, vigilar los capellanes castrenses nacionales, vigilar la ortodoxia religiosa, moral e ideológica de los combatientes, ¿no? Entonces, bueno, pues los nacionales actúan de una forma y los republicanos de otra, pero al final el espíritu es el mismo. Lo que pasa es que eso produjo en el bando republicano muchas bajas
propias. Es decir, los comisarios, sobre todo al final, cuando empezaba ya a flaquear ya la República, entonces recibieron instrucciones de ser muy duros con los desertores, con los que chaqueteaban, con los que no atacaban. Entonces hubo muchas ejecuciones, hubo mucha presión disciplinaria, digamos, en la retaguardia republicana, que era mucho más caótica, perdón, en la retaguardia, en la fila republicana, mucho más caóticas que la fila. Las naciones tenían una disciplina, una jerarquía militar, una estructura militar sólida, compleja, brutal, criminal a veces, ¿no? Los republicanos tenían una estructura mucho más dispersa, mucho más rota, mucho más mucho más parcializada, mucho más. Entonces, esa disciplina intentaban imponerla con esa dureza, y hubo casos muy tristes de gente fusilada, chiquillos fusilados por dejar el frente o por desertar o por querer pasarse al enemigo. Mira, uno de los personajes republicanos dice, Julián Panizo dice, yo mato fascistas, no los asesino. Es decir, establece la diferencia. Y uno de sus pero yo también quería establecer esa diferencia en la novela. Cuando hablamos de decir, no, es que mi abuelo fue republicano o fue nacional, vale, pero ¿dónde estaba su abuelo? Porque a lo mejor no estaba en el frente, a lo mejor estaba en la retaguardia pegando tiros de madrugada, o paseándose con camisa azul o mono de miliciano por los cafés y los bares, robando a los que delataba el otro, por 100 pesetas delataban gente. O sea, cuidado con los abuelos, porque no todos fueron héroes. No, está claro. Entonces, yo quería dejar eso muy claro en la novela, ¿no? Y uno de sus compañeros, Olmos, asegura que lo malo de estas guerras es que oyes al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú. Eso también lo dice una de las citas que abre la novela, ¿no? García Serrano, que es un novelista de derecha, magnífico, pero al ser de derechas fue apartado por él. Pero bueno, aquí en esta novela aparecen todos. Claro, pero todos. Esto llama la atención porque dice, oyes que el que está enfrente habla la misma lengua que tú y se te enfrían las ganas de matarlo, ¿no? Pues así era, ¿no? Mira, leo una frase que me ha llamado la atención. A ver si me la explicas. Dice, con tal de seguir en el poder, los políticos de Madrid pagaban a los separatistas catalanes con trozos de España. Eso no lo digo yo, eso lo dice uno de los personajes. Sí, bueno. Nada lo digo yo. No, que no eres tú el que estás allí, ya lo sé. Porque ahí se dicen muchas cosas, y se dicen muchas barbaridades en la boca de la gente, y muchas cosas acertadas pero también. Pero que estamos hablando del año 36, son personajes de novelas, sí. Es que bueno, es que yo no me invento nada. Todo lo que figura ahí está tomado de cartas, de comentarios, de reflexiones de gente allí. Casi todo lo que se dice en esa novela es por boca de mis personajes, pero está tomado de personajes reales. Ya. Pues eso me ha llamado la atención. Digo, fíjate cómo estaban ya, cómo estamos ahora. Por cierto, los catalanes en el bando nacional saben que se les mira con desconfianza, que se les exige el doble y están obligados a hacer el triple. Así era. Eso dice el capitán Colderrey. Del tercio de Montserrat sí que eran requetes catalanes, y entonces ellos se sabían mal vistos porque Cataluña era una de las bestias negras para los nacionales, evidentemente, en aquel momento. Y entonces los catalanes de derecha, los que estaban combatiendo con los nacionales, con los requetes, tenían que demostrar que eran muy españoles, ¿no? Y eso los llevó a hacer verdaderas hazañas y a morir muchos y a sufrir mucho también. Estamos hablando con Arturo Pérez Reverte de su última novela Línea de Fuego. Estamos en guerra ahora mismo. Hay personajes que te roban el corazón en cualquier novela, ¿no? A mí hay un soldado de infantería que se llama Ginés Gorguel, que no es precisamente un soldado ejemplar y que me encanta porque su única obsesión es salir de ese fregado. Se pasa días intentando huir sin conseguirlo, ¿no? A veces la guerra se te pega, aunque tú no quieras. Eso ocurre mucho, y al final es el que combate más de todos, el que menos quiere combatir. Efectivamente. Y su amigo el Moro Selimán. Bueno, este es otro de mis personajes favoritos, que es como un bazar andante. Sí, lo es. Y me encanta cómo habla. Ya se fijarán ustedes cuando lean la novela. Sí, he intentado recuperar el habla, hombre, llevada a una novela para que el lector pueda leerlo, pero el habla de los moros, de los marroquíes, claro. Con tu saber manera y cosas de esas, ¿no? Es que el papel de los marroquíes también fue... Eso sí que fue carne de cañón, de verdad. Totalmente, ¿no? Sí. O sea, en el bando internacional, en el bando republicano fueron las brigadas internacionales en la carne de cañón, y en el bando nacional fueron los moros, los tabores marroquíes de tiradores de Ifni y de tabores de regulares. Sí. Bueno, a mí me encanta, te decía, cómo habla... Perdóname, que después de la guerra, por supuesto, fueron abandonados, marginados, y se les dejó caer completamente, como suele ocurrir siempre. Mira este diálogo entre Ginés y Selimán, el moro. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Te trajeron o viniste? Le pregunta a Ginés. Y dice, vine yo de mi gusto mío. Y dice el otro, joder, pues hay que ser zote para venir aquí por tu gusto tuyo. Efectivamente. O sea,
Y vemos... Bueno, ese que el Moreso por es el más franquista, el que dice que Franco santo. Es un santo, sí. Vemos también la guerra a través de los ojos femeninos, ¿no? De Pato Monzón, que por primera vez participa con sus compañeras en una acción real de combate. Y al ver a los muertos piensa que en algún lugar, lo que pensaríamos, yo creo, no sé si los hombres, pero las mujeres seguro, en algún lugar habrá una madre, una hermana, una novia que no sabrán que su hijo, su hermano, su novio está muerto, ¿no? Ese pensamiento es mío, pero porque la primera vez que yo vi un muerto en una guerra fue en Chipre, en el año muerto de combate, en la guerra en el año 74. Me senté al lado a mirarlo, ¿no? Y a pensar, era un chico jovencito, estaba con los ojos boca arriba, los ojos abiertos, y pensé, en este momento habrá una madre o una novia o una hermana que no saben que está muerto, que se han levantado por la mañana y están, no sé, cocinando o tal, o oyendo la radio y no saben que su hijo, su hermano está aquí muerto en el suelo, tirado en el suelo, ¿no? Y pensé eso la primera vez que vi un muerto en combate y bueno, me llevó ese pensamiento a la novela. Bueno, de todas formas, sorprende a veces que eran capaces de reconocer el valor del enemigo, decir, mira que vuelvo a utilizar el término pelotas por no usar otro, qué pelotas tienen los fascistas o los... Bueno, de hecho, fíjate, hay uno de los testimonios, uno de los que manejé para la novela, hay uno de los nacionales que está contando que en el ataque a una posición había un rojo arriba, había un rojo que le llamamos Juan Pelotas, porque el tipo se levantaba en el parapeto tirando granadas sin cubrirse, ellos mismos fue una guerra muy española en todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Bueno, y esa especie de complicidad, de reconocer, de odiar al adversario al mismo tiempo, reconocerle cosas, cantarse coplas, esa relación. Esos diálogos entre unos y otros son impagables. Pero no me los invento, me los invento como escritor, pero se daban continuamente y cualquiera que haya oído a su padre o a su abuelo contar la guerra, recordar, la mayor parte de las cosas que contaban son esas, ¿no? Bueno, y hay varias escenas que ejemplifican que eran capaces de interrumpir la contienda, ¿no? De establecer una tregua en caso de necesidad. Ocurrió. Por un pozo en el Ebro, en varios lugares, ¿no? Por un pozo que nadie tenía agua y vamos a parar una hora y vamos a ver porque nos estamos muriendo de sed. O a recoger los heridos o ese tipo de cosas. O cuando atacaron los Requetés en Villalba de los Arcos, dijeron los republicanos, oye, retiraos que le habéis hecho huevos, chavales, retiraos, que nos disparamos. Y los dejaron irse después, ¿no? Ese tipo de cosas pasaron mucho. Entonces, claro, te encuentras junto al rencor, el odio y el enconamiento y la matanza y el crimen, te encuentras también esos rasgos humanos de dignidad, de complicidad, de respeto, y por eso es una guerra muy española en ese sentido, que no se parece en ese sentido a ninguna de las otras que he conocido. Tengo que decirte, hablando del agua, que esta novela da mucha sed. Sí, es que se pasa mucha sed. Es que lo de la falta de agua debía de ser angustioso. Mira, lo peor en la guerra no es el no comer, es el no beber. Es el no beber, sí. Y te dice el que ha pasado mucha sed por ahí. Eso es lo peor. La tortura es la falta de agua. Me encanta. Perdona, y la falta de tabaco. Ah, sí, porque es verdad, aquí fuman muchísimo. En toda la guerra, el tabaco es fundamental. Cuando hay una película de guerra de estas modernas ahora que la gente no fuma, yo me parto. Sí, en la guerra se pasa el tiempo fumando. Hay una conversación, dice uno, sin poder fumar, esta guerra es una mierda. Y dice el otro, y hasta fumando, pues eso, más o menos. Sí, el lenguaje en clave es buenísimo, ¿no? Que viene Manolo, que viene una carga, va a estallar una carga, ¿no? Atilano, la artillería. Exacto, Atilano es la artillería republicana, ¿no? Y después hablas de los pitones, que yo no entiendo qué son los pitones. El pitón es una colina aguzada y rocosa. Pues me he vuelto loca con los pitones. Hay un pitón Lola, que es el pitón de Levante, y Pepa, que es el de Poniente. Tengo que decirte que nunca había visto tantas veces mi nombre en una novela tuya. Me ha gustado mucho. Sobre todo me ha gustado esta frase, atención. Mantener la comunicación con Pepa es cuestión de vida o muerte. Esta me la voy a enmarcar. Te vale para es esto. Muy buena esta, ¿no? Me encanta. O las expresiones que usan, ¿no? Estaría feo que nos pusieran el chocho en los fideos, o como nos vean los fascistas, nos fríen la chistorra. He usado expresiones de la época. O sea, he buscado que el lenguaje sea de entonces, buscando frases no de ahora, sino de entonces. Como que decir colosal en vez de genial, ese tipo de cosas. Y ese tipo de expresiones de guasa, a veces grosera, eran muy típicas de las trincheras y por eso las he metido en la novela. Y hay fenómenos que se conocen, ¿no? El fenómeno de las madrinas de guerra, por ejemplo, a las que los soldados no conocían, pero llevaban sus fotos en la cartera. Les mandaban paquetes con comida y a veces jugaban a las cartas y decían, mire usted que soy su nuevo ahijado porque le he ganado a las cartas jugando con fulano. Oye, Arturo, ¿tú crees que en la guerra se piensa menos con la cabeza que con los ojos? No lo pienso, lo sé, lo he vivido. En la guerra se piensa menos. En la guerra son ojos y oídos. La cabeza no funciona. Es el instinto, la mirada y el oído el que te mantiene vivo.
Aparecen en esta novela los corresponsales de guerra, en este caso un fotógrafo checo, un periodista inglés y una periodista norteamericana, cuyo objetivo es ver combatir a los voluntarios del batallón Jackson, observar a las brigadas internacionales en la línea de fuego. ¿Cómo era de importante esa publicidad en el extranjero? Muy importante, pero yo sobre todo mi objetivo era que el lector tuviese también la mirada extranjera, que viera cómo nos veían los de fuera, los periodistas, cómo nos veían ese toque entre romántico y lúcido que tenía el periodista extranjero viendo la guerra. Y bueno, ese era fue una guerra muy publicitada, fue la guerra más publicitada exteriormente hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo no quería faltar ese eslabón en la cadena. Hay una frase que se repite: a la mierda la objetividad. ¿Tú crees que es imposible no tomar partido? Siempre lo tomas. Intentas no tomarlo, pero claro, cuando estás con gente, pues lo sé que lo he vivido. Yo hice 18 guerras y lo curioso es que lo tomas según con quién estás, aunque has estado también con el otro bando. Yo en el Líbano he estado con todos los bandos, por ejemplo, sirios, palestinos, drusos, cristianos, y con todos siempre comprendes, cuando estás con ellos, cuando la sangre te salpica, cuando te dan un cigarrillo, cuando tú comes, duermes con ellos. Claro, la objetividad se va al diablo. Es muy frecuente. Entonces en la novela por eso los periodistas utilizan mucho esa frase, que por otra parte es una frase auténtica, lo usaban los periodistas en la Guerra de España. Hemingway, 2 pasos. A la mierda. Bueno, a Hemingway le vuelves a dar unos zascas guapos. Yo no le doy ningún zasca, es una novela. Son personajes que dale con que yo estoy... ¿Pero quién lo ha escrito? Pero bueno, yo le estoy dando voz a todos ellos y todos se mueven y hablan y relacionan y son seres humanos autónomos. Porque hay varios zascas a Hemingway notables llamándole fanfarrón o eso de que le encantaba aconsejar a los españoles cómo hacer la guerra. Él era un magnífico escritor, indiscutible, inmenso, enorme, pero como persona no era tan indiscutible. Entonces, bueno, pues ahí era un poquito chulito. Entonces él contaba, ¿no? Los españoles que no sabían, yo les enseñé a manejar el fusil, tal. O sea, era un poco sobrado, iba de sobrado. Y eso molesta un poco. Oye, ¿TAP es el corresponsal de guerra que tú fuiste o que tú habrías querido ser? Bueno, yo fui, no habría querido ser nada. Quizás se parece un poco... Es el corresponsal de guerra ideal. Se parece un poco a mi actitud, a la actitud que yo me procuré tener en la guerra. No sé si habría querido ser, suena casi insultante. Lo fui 21 años, ¿no? Y espero haber sido un buen corresponsal de guerra. Oye, los periodistas comprueban el enorme cambio que sufren los hombres después de meses en el frente, y uno de ellos dice: han ido a lugares muy lejanos y hay lugares de los que nunca se regresa. ¿Tú crees que de una guerra nunca se regresa? Nunca de una guerra, y menos de una guerra como esta, nunca se regresa, y como testimonio tenemos todos los que todavía conocimos a quienes la vivieron. Sabemos que de ellos no regresaron. Todos tenían en algún lugar de sí mismos una parte, se había quedado allí. Estuvieran donde estuvieran, en el bando que estuvieran. Voy a acabar con una frase de Patricia. Dice: aquí no hay belleza ninguna, ni siquiera el heroísmo es bello. No, el heroísmo no es bello, no. En la guerra el heroísmo no existe, existen otras cosas. Hay impulsos, hay amigos, hay rencores, hay miedos, hay lealtades, ¿no? Pero la palabra héroe en la guerra sobra. Bueno, pues así es la última novela de Arturo Pérez Reverte. Son muchas páginas, van a descubrir muchas historias en esta línea de fuego editada por Alfaguara. Arturo, siempre es un placer hablar contigo. Para mí es un placer venir aquí a verte otra vez. Y que me encanta lo del pitón Pepa, que me ha conmovido. Cada vez que veía a Pepa, daba un salto. Gracias. A ti, Pepa, mucha suerte y un beso. Gracias. Adiós. Primera línea de fuego.